ver que la reproducción asistida, ah, este, el hombre ya no es tan necesario en este caso, ¿no? Además, los nuevos empleos, demandas en el mercado y los avances en la automatización han destruido aquella visión del trabajo que ameritaba el uso de la fuerza bruta. Hoy en día, las máquinas hacen lo que hacían los hombres musculosos de la antigüedad y los empleos se transfieren a la estancia en una silla frente a una computadora. Si a todas estas problemáticas externas a las que se enfrentan los hombres en la actualidad, le sumamos el baúl emocional en el que se encuentran inmersos, el cual es un baúl que se forja a partir de la concepción del hombre ideal y del estoicismo, un baúl en el cual encierran todos sus sentimientos amargos, pues nos topamos con que los suicidios en hombres superan a los femeninos en una proporción de 3 o 4 a 1. La depresión de los hombres está en pleno auge y los hombres son demasiado orgullosos o bloqueados emocionalmente como para admitir que no pueden controlar sus sentimientos. Y bueno, pasaremos a darles la conclusión. Sí, entonces, de esta manera, nosotros concluimos que es necesario que los hombres comencemos a analizar este sistema patriarcal en el que estamos inmersos, que lo critiquemos y destruyamos las construcciones idealistas de todo lo masculino que se ha plasmado en medios de comunicación masiva, como ha ocurrido en el cine mexicano desde los años 40 más o menos, un empezado. Así, nosotros debemos de cuestionarnos todo lo que se nos ha enseñado a hacer y tratar de implementar los cambios lo más prontos posibles, ya que si no lo hacemos, el mundo como está nos devorará. Y ahora, nada más le mencionaremos brevemente algunas de las propuestas de Michael Kaufman para ponerle fin a la violencia de los hombres y esta idealización del hombre para acabar. Plantea en primer lugar el desmantelamiento de las estructuras de poder y de los privilegios de los hombres, ponerle fin al permiso cultural y social hacia los actos de violencia. Para esto propone la acción colaborativa de hombres y mujeres en el feminismo, con la finalidad de construir reformas y transformaciones sociales, políticas, legales y culturales que se requieren. En segundo lugar, se requiere redefinir la masculinidad, destrozar las estructuras psíquicas y sociales de género antiguas y no aptos para el mundo actual. Esto implica desmantelar lo que Kaufman llama la paradoja del patriarcado, la cual se entiende como el dolor, la ira, la frustración, el aislamiento y el temor de los hombres solo por ostentar un poder relativo y algunos privilegios. También debemos hablar con los hombres con compasión, amor y respeto. Organizar e involucrar a los hombres para que trabajen en cooperación con las mujeres a fin de construir una nueva forma de organización de género de la sociedad, en particular de nuestras instituciones y las relaciones a través de las cuales criamos niños. Y también dar énfasis en la importancia de los hombres como sustentadores emocionales y cuidadores. Asimismo, realizar actividades educativas explícitas en las que los hombres y los niños cuestionen sus conductas y erradiquen todos aquellos aspectos negativos de la violencia. Bueno, ya como último, esta sería una propuesta nuestra, enfocada a la cuestión del cine mexicano que analizamos, es que entendamos el contexto en el que surgieron esas películas, las circunstancias que se vivían en esta época. Como sabemos, México tenía pocos años de haber salido de una cruda revolución y Europa y nuestro vecino del norte se encontraban inmersos en conflictos de escala mundial. Era una época distinta en la cual quizás sí se buscaba crear un hombre mexicano que resistiera las adversidades y los crueles retos del siglo XX. Entonces no debemos cancelar estas películas, sino que las debemos de preservar como una especie de patrimonio histórico de nuestro país, pero las debemos de mirar críticamente, divertirnos ahí con los chistes y las ocurrencias de los personajes inolvidables, darle gusto a nuestros oídos con las canciones de los grandes charros, pero sin replicar los discursos de género que establecieron, descartando todas las tendencias machistas y las posturas de dominación masculina. De esta misma manera, también debemos de exigir que las nuevas producciones cinematográficas se aparten de estas antiguas construcciones de género y que sean películas más críticas. Muchas gracias por su atención. Sería todo. Muy bien, muchas gracias a todos por la exposición. Les salió muy bonita, estuvieron muy coordinados, se pasaron un poquito en el tiempo y eso nos va a obligar a que juntemos los comentarios. Entonces le voy a pedir a todos y a todas que si tienen observaciones, comentarios sobre la exposición, las anoten para que después de que exponga el grupo siguiente, juntemos la sesión de preguntas, ¿no? Entonces vamos a hacer una sesión de preguntas combinada de las dos primeras exposiciones, ¿no? De comentarios y observaciones. En general, los felicito, estuvo muy bien el trabajo, abordaron un tema muy interesante, las películas
esos productos culturales del cine de oro mexicano son productos entrañables no solo para México, sino para toda América Latina, ¿no? En mi ciudad, en la época de cuando yo era un infante y un adolescente, habían 2 teatros que solo pasaban cine mexicano, ¿no? O sea, llegó a tener un impacto tal y a ser, digamos, una fuerza cultural tan importante en América Latina, el cine de oro mexicano, que uno no alcanza a dimensionar, digamos, la cantidad de ecos que tuvo y de repercusiones sociales en todo. Entonces es un tema muy valioso, muy importante. Creo que lo abordaron con mucha seriedad. Hicieron el intento de vincular conceptos académicos con el análisis de los materiales y creo que hicieron un trabajo muy, muy serio, muy responsable y muy ilustrativo. Pues. Entonces los felicito por el trabajo que acaban de realizar. Vamos a darle paso a la siguiente exposición y como les digo, cuando termine el siguiente grupo, hacemos una sesión conjunta de observaciones y preguntas para ambos proyectos. Entonces les voy a pedir a Diana Cortés, a Diego Alvarado y a Sandra Hernández que nos hablen entonces de género en la película Cicatrices, el análisis de género de la película Cicatrices. Quedamos entonces en sus manos. Claro, profesor, gracias. ¿Me pueden avisar cualquier cosa si se ve la pantalla y todo eso? Gracias. Sí. ¿Le están viendo? Sí. Sí, vale. Ya se ve. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. El día de hoy mis compañeras y yo vamos a hacer un análisis acerca de lo que fue la película Cicatrices, con una perspectiva de género. Esto sobre todo porque en esta película se exponen pues varias problemáticas que hemos visto y que antropológicamente han tenido una repercusión social muy fuerte y muy interesante. Y sobre todo vamos a rescatar cosas que se han hecho en los últimos años para poder sobrellevar todas estas situaciones y evitarlas de la mejor manera. Este tema lo hemos desarrollado en equipo con mis compañeras y conmigo. Y bueno, ahora cedo la palabra a mi compañera que nos va a dar la trama de la película, nos va a dar una introducción. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, para que entren un poco más en contexto sobre lo que queremos dar a entender, les voy a hablar un poco sobre lo que trata la película. Este es un matrimonio donde la mujer es Clara y el hombre es Julián. Con el tiempo perdieron el amor y con él el respeto. Debido a esto empezaron los conflictos. Julián fue cuando empezó a maltratarla tanto física como psicológicamente. Y en un descubrimiento en el que Clara encuentra que Julián tiene un amante, los lleva a una terrible pelea con gritos y golpes, donde ambos salen lastimados y especialmente Clara. Después de esto, ella decide divorciarse definitivamente de él porque ella está cansada de la violencia que vive día a día. Cuando comienzan los trámites del divorcio, los abogados interfieren mucho y en la pelea por la patria potestad de su hijo, descuidan a Juliancito, que es el niño, quien desgraciadamente jugando con su bicicleta cae desde la azotea y pierde la vida. Con la muerte de su hijo, Clara y Julián caen en una terrible depresión. Julián es el primero en retomar su vida, pero esta vez ya todo es diferente. La falta de su hijo lo hace cambiar, se va a vivir con la que era su amante, pero nada sale como él esperaba y se da cuenta de que todo lo hizo mal. Julián decide recuperar a su esposa y comienza a visitarla y llevarle obsequios, a pesar de que ella sigue en una terrible depresión, ya no quiere recibirlo. Clara comienza con ayuda psicológica y también empieza a retomar su vida, pero no es fácil. Cuando por fin firman los papeles del divorcio, Clara vuelve a caer en la depresión y esta la lleva hasta quedar internada en un hospital muy delicada de salud debido al consumo de antidepresivos. Después de un tiempo, Julián y Clara deciden darse una oportunidad, recuperar todo ese amor que perdieron y sobre todo aprender del pasado para empezar a vivir su presente, en el que volverán a formar una familia basada en el cariño, la comprensión y sobre todo el respeto. Bueno, nosotros quisimos ver la película desde una mirada machista. Como bien sabemos, creo que México es uno de los principales países donde se vive esta situación. Y pues encontramos el feminismo, ¿no? En donde 7 de cada 10 mujeres mueren en manos de un hombre. También sobre esto quisimos dar una perspectiva desde el agresor, en donde nosotros
intentando analizar como antropólogos, vimos que Julián pudo vivir una situación de violencia dentro de su círculo familiar, en la que llevó a tomar pues sí, acciones que para él eran totalmente normal. Sin embargo, para nadie es normal hacer eso. Y pues se encuentra, como ya les había comentado, el machismo, en donde es ay, se me fue la palabra, en donde es una agresión hacia la mujer principalmente. Ahora mi compañera Diana les va a hablar sobre la violencia intrafamiliar y el género. Bueno, como nos explicaba mi compañera Sandra, el tema de la película es la violencia intrafamiliar. Entonces yo la voy a hablar un poquito sobre ella, pero pues, antes de empezar, como sabemos todos los seres humanos nacemos libres e iguales. Entonces no tiene, hay diferencias entre edad y sexo, pero ninguna de esas diferencias tiene que poner a la persona como inferior a otra. Y bueno, para generar una convivencia saludable en la familia, se tiene que vivir con respeto, que es lo que pasó en la película, que ambos, tanto el padre como la madre, se faltaron el respeto. Entonces, vivir con respeto permite convivir pacíficamente en un ambiente libre de la violencia, ¿no? En donde exista confianza para expresar las ideas y nuestros sentimientos. Nadie tiene derecho a maltratar o atentar contra la dignidad de las personas. Entonces, pues les diré que es la violencia intrafamiliar. Pues se considera una forma de ejercer de poder que facilita la dominación y la opresión, una supremacía de quien la ejerce y una posición de sometimiento, en este caso sería la mamá a quien la sufre, ¿no? Esto se lleva a cabo ya sea por uno o varios miembros de la familia, infringiendo daño físico, emocional, sexual, económico o social. Esto quiere decir que es un abuso de poder sobre miembros más débiles. Eh, estos comportamientos tienen gran capacidad para expandirse, que es lo que nos comentaba mi compañera Sandra, porque, bueno, en especial las consecuencias, porque la familia puede convertirse en reproductora de este tipo de conductas, debido a que es un agente de socialización importante. Entonces, aquí se lleva a cabo el aprendizaje grupal e individual de normas de convivencia. Existen varios tipos de violencia. Una es la violencia física. Esta se puede ser de dos maneras, la que es de contacto directo con el cuerpo y la otra es donde se limitan los movimientos de la persona. La segunda es la psicológica o emocional, que se vincula a las acciones destinadas a degradar o controlar acciones, creencias y pues decisiones, ya sea por medio de amenaza, la intimidación, actos que ataquen los sentimientos y las emociones de las personas. La sexual es imponer ideas y actos sexuales no deseados. La económica es la que limita y controla el ingreso de los recursos económicos. También se lleva a cabo por medio del chantaje. Las consecuencias de esta violencia intrafamiliar es que genera crisis, ¿no? Esta violencia genera enfermedades, depresión, incluso puede llegar a un grado que es la muerte y suele afectar el autoestima, el desarrollo intelectual, la creatividad y la capacidad para relacionarse con los demás. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la violencia de género. La violencia de género, les voy a hablar sobre su origen, ¿no? Su origen de la violencia de género, que esto es muy importante, que es lo que vemos en la película, y es uno de los detonantes respecto al padre, es que toda violencia pues se desarrolla en una situación de dominación, ¿no? Una situación de sumisión. Entonces la sociedad está estructurada según las funciones de uno u otro sexo. Este reparto de funciones conduce a una sociedad patriarcal porque esta consecuencia es la consideración de que la mujer es objeto del hombre. Entonces, este planteamiento de una dominación en el proceso de socialización cuando somos menores, esto es lo que vamos aprendiendo cuando somos menores y lo que vemos en nuestras familias, ¿no? Estos valores patriarcales que dictan que las mujeres y hombres tienen diferentes características y por lo tanto diferentes papeles dentro de la sociedad.
Entonces, cuando la mujer intenta romper con esta situación preestablecida, el hombre responde con violencia, se produce la violencia contra las mujeres. ¿Y qué es lo que caracteriza a la violencia de género, todo otro tipo de violencia? Es que parte de una ideología, esto es muy importante porque parte de estructuras patriarcales que se basan en tradiciones, en creencias y en costumbres que favorecen y mantienen esta desigualdad entre los sexos. Bueno, también existen varios tipos de violencia de género, la física, la psicológica, la económica y la sexual, pero ¿qué es lo que podemos hacer ante situaciones de violencia? Estos recursos nos los va a mencionar se los va a mencionar mi compañero Alejandro, que les va a hablar de los derechos humanos y ciertas instituciones que ayudan a esta violencia. Respondiendo al anterior, decidimos buscar una serie de conocimientos que nos dieran mayor apertura hacia estos temas, ¿no? Ya que, bueno, al tocarse lo que fue la violencia de género, hemos decidido investigar e indagar acerca de los derechos humanos, pero particularmente al de las mujeres. Como sabemos, los derechos humanos son una serie de convicciones que nos dan una cierta libertad a hombres y mujeres por igual. No obstante, esto no ha sido así durante la historia en nuestro país y no es hasta mitades del siglo XX en los cuales se empieza a ejercer esta lucha. Y en recientes años, en el siglo XXI, es cuando se van a determinar estos derechos y sus implicaciones. Y bueno, también consideramos que un aspecto muy fundamental es poner las instituciones hacia las cuales pueden acudir cuando estos derechos sean violentados. Pero particularmente nos vamos a disponer a investigar sobre los derechos hacia las mujeres. Porque bueno, como dije anteriormente, esto no era una realidad. Y esto fue por las diferencias de género, en donde la mujer era una persona sumisa, dependiente del hombre, abnegada, la cual no tenía derecho ni muchas posibilidades. Entonces, estudiando esta situación, se van a generar estos derechos, que no simplemente solo son conceptos, sino que deben de ser aplicables y hechos una realidad. Lo ideal es que sean aplicables para todas las poblaciones de todo el mundo. Lamentablemente no ha sido así. Sin embargo, en nuestra ciudad, estos son los derechos, estos son los cánones, los cuales se han categorizado específicamente para las mujeres. Y bueno, estos consisten en el derecho hacia la educación, que es muy importante porque, como dije anteriormente, las mujeres no tenían tanta accesibilidad hacia esto, entonces solamente generaba que fuera, por decirse, una población ignorante, que no supiera acerca de sus derechos, que no supiera la lectura, los números, entonces muchas veces los hombres podían estafarlas. El derecho hacia la salud, que es muy fundamental, al desarrollo, al trabajo digno y a la remuneración digna también, porque como sabemos, pues lamentablemente el aspecto de género hace que a veces las mujeres no reciban tantas ganancias a comparación de los hombres. Sin embargo, se han hecho recientes luchas para que este derecho laboral sea una realidad, así como el derecho a la participación política, a la vida activa y a la voz activa de las mujeres dentro de los asuntos políticos y sociales que comprenden en nuestro país. Esto implica que ellas tienen la libertad de opinar, de expresarse y de influir políticamente en las situaciones en las cuales agravan al país. ¿Ok? La vida libre de violencia, que es un aspecto muy importante, el cual tristemente se ha habido muy conflictuado en estos años, ya que como sabemos durante este sexenio en el cual estamos viviendo, las tasas de feminicidios han sido muy altas. Feminicidios, violencia doméstica y particularmente durante esta pandemia. Los derechos sexuales y reproductivos, que consisten en los derechos hacia los métodos anticonceptivos, hacia la libre decisión del cuerpo, los derechos hacia el aborto. Y bueno, después de estos conceptos, tenemos las instituciones que avalan estos derechos. De estas que buscamos, la CNDH y la Secretaría de Mujeres son del gobierno. Sin embargo, existen otras corporaciones civiles llamadas ONGs también, que pueden estar ayudando hacia estas situaciones, a las cuales las mujeres pueden acudir en situaciones de violencia, como son la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, llamada Semillas, el Movimiento de Católicas por el Derecho a Decidir, AC,
que bueno, aunque su nombre dicta que es Católicas, es una organización en pro de la comunidad LGBT, en pro de una teología de liberación y en pro de las mujeres y de sus derechos sexuales y reproductivos, así como la Red por los Derechos de la Infancia en México, porque pues también obviamente repercute en las mujeres desde que son niñas. Y bueno, como conclusión, pues yo podría empezar, espero que mis compañeras después podrían seguirme, diciendo que estos temas de género y bueno, las repercusiones que en esto se emiten, por ejemplo, en esta película, en la cual vemos a una mujer que es violentada, así como a su hijo, lamentablemente todo esto se aprende desde casa y es una educación machista y misógina que está formado en nuestro país, que aún sigue hasta nuestros días en algunos casos, lamentablemente. Sin embargo, es algo que debemos de evitar. ¿Y cómo lo podemos evitar? En nuestras propias familias debemos de ser nosotros quienes marquen esta diferencia, quienes debemos de contrastar esto a comparación de otras familias, a comparación de otros grupos en los cuales se ha emitido esta ideología más que nada, ¿no? De ver a la mujer como inferior, de ver a la mujer como dependiente. Y esto no debe de ser así, porque la mujer al contrario es una persona muy fuerte, una persona que es capaz de tantas cosas y pues no sé si aquí coinciden mis compañeras, mis compañeros, pero pues a veces las mujeres son más inteligentes que nosotros hombres, ¿no? Y pues tienen mejores posibilidades, mejor capacidad en muchas otras cosas. Entonces yo digo que debemos de erradicar ese tipo de violencia desde casa, especialmente con los niños pequeños, con la población infantil, que es más susceptible a absorber toda esta información. A continuación, no sé si una de mis compañeras quiera seguir con una breve conclusión. Comienzo yo también. Claro. Bueno, también como mi compañero había dicho, perdón, empezar desde nuestras casas, pero también sería el dar a conocer los errores que se viven en la sociedad, que es como el dejar de decir que el hombre es superior, como ya había mencionado mi compañero, a la mujer, que por solo el tener un poco de más fuerza es o debe ser mejor que una mujer. Sin embargo, lo hemos visto que muchas veces la mujer tiene que salir de su casa a trabajar para poder mantener y sustentar a su familia, el que muchas veces las mujeres son quienes terminan una carrera y hombres pues no se ve en gran cantidad. Sin embargo, no estoy diciendo que ahora el hombre no hace nada, sino que vivimos en una sociedad donde esos estereotipos ya deben dejar de estar tan marcados, porque ahora lo que se debe ver es que el hombre y la mujer son iguales, los dos son seres humanos, los dos tienen dos piernas, los dos tienen dos manos y tienen las mismas capacidades para salir adelante. A continuación sigue mi compañera Diana. Sí, respecto a lo que decíamos, esta comienza desde la familia, desde los niñitos, que los niños son como esponjas que absorben todo. Entonces, les voy a dar algunas orientaciones para prevenir la violencia intrafamiliar. Una de ellas es potenciar el desarrollo de habilidades sociales desde la niñez. Esto quiere decir fomentar relaciones sanas, estimulantes y saludables entre padres e hijos, propiciar estilos de comunicación. Creo que esto es súper importante, estilos educativos con los hijos, en donde sean capaces de generar una independencia, ¿no? Un respeto y comprensión mutua en las relaciones sociales. También establecimientos de límites y roles en la familia desde que son muy pequeñitos, desde edades tempranas de su desarrollo. Provistas con miembros de la familia y en su entorno. Y también relaciones afectivas, esto es primordial respecto a la expresión, el afecto paternal y la educación de los valores. También fortalecer la unión entre la familia y la escuela y considerar fuentes de desarrollo de la personalidad del niño. Creo que estas son orientaciones que pueden servir a que los niños sigan creciendo con esta idea, con este estereotipo de cómo deberían de ser, y que dejar de pensar, como ya dijeron mis compañeros, que las mujeres son inferiores a ellos.
Y bueno, por nuestra parte estaría todo, concluimos. Y bueno, le agradecemos, profesor, y gracias por su atención a nuestros compañeros. Muchas gracias, Alejandro, Sandra y Diana. Les agradezco mucho la exposición. Se tomaron un trabajo muy bonito, hicieron, digamos, un ejercicio que nos lleva a reflexionar sobre diferentes aspectos. Yo tengo algunos comentarios sobre cada una de los ejercicios de investigación, pero me gustaría abrir primero la discusión para que las compañeras y los compañeros pues, puedan opinar y comentar, digamos, sus trabajos. Entonces, a partir de este momento voy a abrir un breve espacio de participaciones para que escuchemos a los compañeros. Quien esté, digamos, interesado en participar, por favor, levante la mano para darle la palabra. Bueno, mientras se animan y para no perder el tiempo tan valioso que tenemos, voy a hacer yo los comentarios y ya luego seguramente se van a animar a participar. Respecto a la primera película, quiero destacar, me gustó mucho colocar las dos películas juntas porque en un mismo fenómeno, ¿no? En el cine mexicano nos da una mirada, digamos, del antes y del ahora, ¿no? Un momento, digamos, en el que retrocedemos varias décadas en el pasado y una mirada pues mucho más contemporánea un mismo problema, o sea, cómo se está representando lo masculino, cómo se está representando, digamos, por oposición, digamos, lo femenino, esos modelos culturales de construcción de lo masculino y lo femenino en un medio tan importante como es el cine. Del primer trabajo quiero destacar la parte del contexto histórico, me parece un ejercicio muy bonito, yo creo que es una base muy importante del pensamiento crítico, historizar, ¿no? Historizar, es decir, ver el contexto social y político en el que se desarrollan las acciones. Y creo que ese ejercicio lo hicieron muy bien los compañeros del trabajo anterior, me refiero a Daniel, a Diana y su compañera, ¿no? Digamos, ejercicio de historización es una herramienta crítica potencial muy importante para entender, digamos, los fenómenos sociales. Respecto al equipo de Diana, Sandra y Alejandro, me gustaría como hacerles una preguntita para explicitar un poquito más como la reflexión respecto a la película. Desde su punto de vista, digamos, ¿cuál sería el mensaje o cómo podríamos leer el mensaje de la película respecto a la problemática de género hoy en día, contemporánea? La película, digamos, es una película que rompe con estereotipos en su concepción. La película es una transición o la película representa todavía una cierta continuidad de ese fenómeno que ustedes justamente critican y caracterizan bien, digamos, en su presentación. ¿Cómo la interpretan ustedes? ¿Cómo leen ustedes la película? Bueno, creo que sí es una continuidad hasta cierto punto en donde, como comentábamos, ambos se faltan al respeto. Llega un punto en el que ambos se faltan al respeto y pelean el uno contra el otro y es cuando descuidan a su hijo. Pero llegado a cierto punto, creo que el límite fue cuando perdieron a su hijo. Entonces esto lo hizo como despertar y decir, bueno, lo que estamos haciendo realmente no está bien, ¿no? ¿Por qué agredir a mi esposa? ¿Por qué hacerle eso? La mujer decir, por centrarme tanto en la lucha con mi esposo, descuida a mi hijo. Entonces, yo en la investigación, mientras investigaba, hay una parte de la investigación que los agresores también pueden pedir ayuda y deberían de pedir ayuda porque esto les da una calidad de vida. Entonces, sí al principio se nota mucho la violencia intrafamiliar, pero después ambos recapacitan y piden ayuda, ¿no? Saben, se quieren ir por el camino correcto y decir, ok, esto no está bien, tenemos que pararlo, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué llegamos a este punto? Y ambos, la mujer
la mamá y el esposo tratan de solucionar las cosas y salir adelante. Lamentablemente hubo una pérdida, hubo un detonante que los hizo llegar a eso, pero al fin y al cabo se dieron cuenta. Muy bien. ¿Algún otro comentario al respecto? ¿Quieren ahondar un poquito sobre eso? ¿O alguien quiere hacer algún otro comentario, así no sea respecto a la pregunta que formulé? Bueno, yo personalmente diría que esta película es un factor que contrasta todos los elementos, ¿no? De lo que es género, lo que es violencia, y como decía mi compañera, cómo hay un punto de quiebre en el que ya es tanta la presión, en la que ya es tanta esa violencia, que por ejemplo se ve reflejada en la muerte del hijo, ¿no? Llega hasta ese punto tan fuerte que hace recapacitar a cada uno de ellos. Pero no obstante, viéndolo el pasado, ¿no? La inferioridad que este hombre le daba a su esposa, el cómo la maltrataba porque el simple hecho de ser mujer. Entonces, esta película rompe ese esquema, ¿no? De que, ok, ya pasó todo esto, pero llega un punto de fractura, llega este punto en el cual pues ya no hay más salida más que reflexionar en todo aquello para de alguna manera poder decirse, sanar esas heridas. No sé si me expliqué bien. Muy bien. Sí, sí, te entendemos. Entonces, alcanzo como a entender que la película está como justa en una transición, o sea, está como en el momento en el que entran en crisis esos valores tradicionales y se avisora como una especie de transformación, ¿no? Justamente les quiero hacer una pregunta, no solo a ustedes, sino a todos las compañeras y los compañeros, y no para que me la respondan, sino para que se queden pensando en ella, ¿no? La pregunta que quiero formularles es, en ese proceso de cambio, ¿no? En ese proceso de transformación, en la película, los protagonistas, ¿en quién depositan sus esperanzas? Es decir, ¿cuál es el, el factor de transformación? ¿Cuál es el factor de cambio? ¿Cuál es el salvavidas, por decirlo de alguna manera, al cual se agarran estas personas que encuentran un conflicto, encuentran una problemática, que nombran esa problemática y que viven esa problemática? Yo creo que ese es un punto muy interesante para analizar, digamos, para continuar, digamos, profundizando con el análisis de la película, que me parece muy interesante y que creo que los compañeros nos dieron un punto, digamos, de partida fuerte, sólido, muy interesante, pero que podemos, digamos, avanzar un poquito más allá si identificamos este tipo de situaciones. Bueno, vamos a darle la palabra entonces al siguiente equipo de trabajo. Bueno, en realidad es una sola persona, es Jennifer. Jennifer Ortiz, que nos va a hablar de estereotipos de género también a través de otra película. Esta vez nos salimos del ambiente del cine mexicano, del cine latinoamericano, y ya pasamos a producciones, digamos, que se realizan en el mundo anglosajón, pero que amplían, digamos, la problemática y la comprensión de este producto cultural tan importante que es el cine, de las condiciones sociales en las que se, digamos, genera el cine, de los conflictos que refleja y de las estrategias, digamos, para solucionar esos conflictos que propone, ¿no? Entonces, vamos a darle la palabra a Jennifer Ortiz, que nos va a hablar entonces de estos aspectos. Buenas tardes. Voy a empezar a compartir pantalla. Claro que sí, Jennifer. No estamos viendo la pantalla que nos estás compartiendo. ¿Quieres intentarlo nuevamente, Jennifer? Creo que perdimos a la compañera. Bueno, no se preocupen, lo que podemos hacer es, Kevin, te escuchamos.
Oh, me gustaría saber si podemos hacer la ronda de preguntas para el primer equipo. Ya pasó la ronda de preguntas para el primer equipo. Fue lo que hicimos justamente antes de esta exposición, Kevin. Mira, lo que podemos hacer ahorita es, si tienes alguna pregunta, guárdala para la siguiente ronda de preguntas, no importa que no corresponda a esa película. Lo que podemos hacer ahorita para no perder más tiempo es darle paso al siguiente equipo de trabajo y esperamos Ya regresé. Ok, perfecto, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Listo. Entonces te escuchamos. Intenta compartir pantalla, Jennifer, para que podamos... Sí, ahora sí. Sí. Jennifer, te propongo una cosa. Mira, si quieres, lo que podemos hacer es que me envíes la presentación al correo electrónico, ¿sí? Yo la descargo en mi máquina y la corro desde mi máquina para que tengas menos inconvenientes y expones de última. Le damos ahorita el chance al equipo que sigue, ¿sí? Para que ellos empiecen a exponer y tú nos expones al final y así tenemos tiempo de que me envíes la presentación, yo la pueda descargar en el correo electrónico mientras los otros compañeros están exponiendo. ¿Te parece, Jennifer? ¿Lo hacemos de esa manera? Sí, está bien, ahorita se la mando. Va, listo. Entonces, vamos con el... no te preocupes, no te preocupes. Los problemas son para solucionarlos. Como decía en un taller de mecánicos donde llevaba mi papá su coche, toda en la vida tiene solución. Toda en la vida tiene solución. Así que no nos angustiemos. Entonces vamos a escuchar a Zenet Castillo, a Dulce Domínguez, a Yatsua Hernández y a Leila Lineón, que nos van a hablar del análisis cinematográfico, la disidencia sexual y los entornos sociales. Una reflexión disciplinar sobre estos tres temas tan importantes: cine, disidencia sexual y sociedad, que pues nos ubica muy en el campo de la antropología y de este curso justo de teoría de la cultura. Entonces, invito a las compañeras a que tomen la palabra y compartan su presentación. Sí, profe, deje, comparto pantalla. Va. ¿Ya la pueden ver? No, aún no. No, sigue cargando así. Está cargando, esperemos un segundito. Ya se ve. Listo. Ok, inicio yo. Bueno, mi nombre es Hatsua y estoy en equipo con Asenet, Dulce y Leilani, como ya se había mencionado. Nuestro tema principal es el análisis cinematográfico en la disidencia sexual y el entorno social. Nuestro tema, más allá de tomarlo nosotros como persona, nos dimos a la tarea de hacerlo también con personas de otro, como con otro tipo de pensamientos. Cuando nosotros creamos estas entrevistas teníamos una expectativa muy alta con respecto a cómo iba a reaccionar las personas, y fue completamente distinto, y esto fue lo que nos enriqueció muchísimo más esta investigación, ¿no? La diversidad que hubo en estas respuestas. Bueno, dentro de esto, lo que nosotros tuvimos que hacer es despegarnos de nuestro idealismo, de nuestro pensamiento y de todo lo que nos antecedía como persona para poder entender al pensamiento de los demás. En un momento mis compañeras les van a explicar un poquito y van a entender como lo que yo les estoy diciendo. Bueno, a grandes rasgos,
tuvimos pros y contras en nuestra investigación y nos dimos cuenta de que más allá de lo que nosotros podemos pensar, también tenemos que respetar, ¿no? Es algo que nos han enseñado y no excusamos, simplemente entendemos y analizamos cuál fue el antecedente de todos estos ideales, ¿no? Sin chocar entre nuestros pensamientos. Aquí ya vemos una relación más propia de nuestras ideologías como sociedad y de nuestro entorno, que es como lo que nos influye y cómo fue que crecimos en él. Y ya también en el ámbito en el que nos vamos a desenvolver, respetando claramente la sexualidad y el género. Sí. Emilio. Bueno, ¿ibas a seguir hablando, Hatsua? Bueno, primero decidimos trabajar con los entrevistados del baile de los 41 para descubrir un poco cómo era su cultura, ¿no? Toparnos un poquito de frente con ella. Y bueno, lo primero que decidimos es realizar la entrevista a hombres jóvenes y adultos. Y hubo ciertas cosas que tuvieron en común. Por ejemplo, nos dimos cuenta de un ejemplo de la identidad relacional, que es la reafirmación de su identidad y de su orientación sexual al estar en contacto con lo diferente, ¿no? En este caso, culturalmente, para ellos era diferente lo que estaban viendo en pantalla, ¿no? Y pues dejaban ver que no eran eso otro. Hubo incluso una frase que nos dejó muy marcadas porque dijo, es que a mí no me gusta, me resulta incómodo porque a mí me gustan las mujeres. Entonces nos dimos cuenta de como esa identidad relacional que estaban manifestando, ¿no? Y que la defendían de alguna manera pues etnocéntrica, porque estaban tan encajonados en los estereotipos y los roles, las reglas heteronormativas, que las imponían, ¿no? Más allá de manifestarlas, era una imposición de lo que para ellos y para su cultura debía ser, ¿no? Y eso que veían en pantalla no debía ser. Entonces, eso es lo que nos dimos cuenta. Incluso hubo quienes dejaron de ver la película en escenas donde se presentaban relaciones sexuales, dejaban de prestar atención, les resultaba muy incómodo verlas, manifestaban incluso como ciertos ademanes de rechazo, de frustración y enojo. Y también nos dimos cuenta de la heteronormatividad arraigada que respalda la aceptación de la violencia, porque dentro de la película hubo una escena donde, de contenido sexual, de carácter heterosexual, bueno, entre hombre y mujer. Y bueno, en esa escena podíamos percibir ciertos elementos de donde la mujer era violentada, ¿no? Pero para estas personas a las que entrevistamos, dentro de su cultura, estaba, quizá no lo aplaudieron, pero no dieron ningún rasgo de incomodidad, ni enojo, ni de falta de aceptación. Entonces ahí no hubo por qué juzgar lo otro o lo diferente, porque quizá era algo que ya está relacionado dentro de su cultura. Y bueno, de ahí, esos fueron los tres aspectos que tuvieron en común. Y de ahí hubo una chica que entrevistamos que estaba muy en contacto con el feminismo. Y pues nos dimos cuenta que el feminismo abría a la crítica porque la chica se interesó por encontrar el papel que desempeñaba la esposa de Ignacio, por identificar los roles de género, criticó la película, criticó a los actores, criticó la trama, e incluso el contexto social y político. No pudo ver más allá de simplemente pues los roles, ¿no? Homosexuales. Y también hubo un joven que se preguntó sobre un poco relacionado con la interseccionalidad, ¿no? Y nos decía, ¿y qué hubiera pasado si no hubieran sido aristócratas blancos de la élite y si hubieran sido algún grupo marginado o un ciudadano pues común y corriente del México de esa época? Eso es lo que nosotros descubrimos en el baile de los 41 y nos dejó muy marcadas a todas. Bueno, ya para la segunda película, que es Lady Bird,
resaltaron pues los siguientes puntos. Hubo distintas percepciones dependiendo pues principalmente de la edad e identidad de género, ya que mientras nuestras entrevistadas de edades pues entre los 18 y 48 años tuvieron un acercamiento e identificación con la protagonista por la búsqueda de su identidad y el sentido de pertenecer durante su adolescencia, hubo otra parte. Uno de nuestros entrevistados con edad de 24 años hizo énfasis en la conducta, podría decirse pasivo-agresiva de la madre de la protagonista, pues dicho en sus palabras, ella podría llegar a ser una de las causas por las que su hija tuviera cambios de temperamento y personalidad, pues, como se nos muestra en la película. Mientras que en otro entrevistado con 12 años de edad catalogaba a nuestra protagonista como loca, pero pues de una forma inocente, no con malas intenciones. Además del anterior, también resaltó entre las entrevistas pues la libertad sexual que la protagonista tiene, ya que pues dentro de su familia lleva una educación en la cual pues se sentía libre de expresarse. Ahora bien, también hay una parte que llamó mucho la atención, que es cuando Lady Bird mantiene relaciones sexuales con su pareja, y en la cual pues se muestra su pareja de forma egoísta, se preocupa pues únicamente por satisfacer su propio deseo y placer sexual, dejando a un lado lo que Lady Bird sentía, deseaba y necesitaba. Y bueno, la última película es La chica danesa. Encontrar, le hicimos entrevistas, conocimiento de ciertos términos y de la comunidad trans por parte de estas personas, sobre todo de personas con mayores de edad, adultos mayores. También tenían cierta concepción de lo binario, o es hombre o es mujer, pero no hay algo intermedio, no hay, bueno, como que todo era femenino, masculino, hombre, mujer. También estaba enaltecimiento de la esposa por parte de los y las entrevistadas, que sus acciones demostraban un amor verdadero hacia esta persona. Entonces la rescataban mucho y la apreciaban demasiado. También hubo un impacto en las escenas de relaciones sexuales con elementos inusuales para nuestras entrevistadas y entrevistados, como es una escena donde se muestra a nuestras personajes teniendo relaciones sexuales y a Lily usando ropa pues que se podría, bueno, que catalogaron como femenina. Entonces se les hacía raro, pero no incómodo, porque hasta eso que casi nadie se sintió incómodo en esta película. Más bien sentían empatía y muchos de nuestros entrevistados y entrevistadas tenían esta idea de nacer en el cuerpo incorrecto y de la difícil situación de Lily y de nuestra otra personaje. También notamos un despertar de emociones en apoyo a nuestras personajes y a la búsqueda de su libertad de identidad. Y también existió un acercamiento y vinculación cercana por parte de una de nuestras entrevistadas, ya que conocía a una persona trans y esto le recordó ciertas vivencias de su vida personal, por lo que pues en La chica danesa se notó un poquito más de empatía hacia el tema y reconocimiento de la película. A manera de conclusión, las películas que más se acercaban a la normatividad pudimos notar que eran las más aceptadas, a comparación de las que tocaban temas más fuertes, como por ejemplo la de El baile de los 41. Por lo que nos dimos cuenta que es más difícil que estas películas lleguen a ciertas personas, ya que pues de hecho nadie la conocía de nuestros entrevistados y entrevistadas. Y también nos dimos cuenta de que existía un rechazo hacia las películas mexicanas, contrario al reconocimiento de, por ejemplo, La chica danesa, la cual fue, El baile de los 41 fue la película que más nos impactó, tanto en entrevistas como al verla.
También pudimos entablar una conversación sobre estos temas entre nosotras, que nos acercó a conocer el ethos cultural de nuestros entornos. Y pudimos notar cómo se construye el género y las identidades, que nos dejó cuestionamientos y nos cambió de alguna forma en la manera en la que percibimos nuestros entornos. Este proyecto, aunque existieron dificultades, fue bastante fructífero para nosotras. Bueno, creo que eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias por compartir, por la exposición. Hicieron un trabajo muy bien, manejaron muy bien sus tiempos, la infografía está muy bien elaborada, está, digamos, muy bien balanceado el texto y las imágenes, y sobre todo yo quiero resaltar un aspecto muy importante de su trabajo, y es que hicieron metodológicamente un experimento muy interesante. O sea, ustedes trabajaron una especie de grupo focal o de cineforo, ¿no? Que no, es a partir de un material, digamos, promover, digamos, la reflexión de las personas. Eso es metodológicamente muy importante, es metodológicamente, digamos, avanzado, innovador, importante. No es simplemente preguntarle a la gente cosas, sino potenciar, digamos, situaciones para que llevemos a la reflexión cosas que normalmente en las que no pensamos, ¿no? Porque fíjense una cosa, en esto del género hay muchos aspectos de la construcción genérica, de la performatividad genérica, que están incorporados, están materializados, están hechos cosas, hechos artefactos, hechos lugares, hechos cuerpos, ¿no? Y el hecho de que estén corporalizados, materializados, ¿no? Los aleja de la reflexión consciente. O sea, es decir, no aprendemos a ser hombres o mujeres reflexivamente, como quien aprende a leer o a escribir, ¿no? A leer y escribir aprendemos reflexivamente, ¿no? Pero aprender a ser hombres y mujeres no aprendemos reflexivamente, aprendemos miméticamente. Entonces, llevar a las personas a reflexionar sobre esto es complicado, es difícil. Es uno de los grandes retos del trabajo antropológico, del trabajo de campo antropológico. Y la estrategia que ustedes escogieron, o sea, el hacer un cineforo, ¿no? El tener unas películas y tener unas personas que las vean y platicar sobre eso, eso es un ejercicio que potencia la reflexión y que pone sobre la mesa cosas que muchas veces no son conscientes, ¿no? Ustedes lo decían muy bonito, creo que lo decía Leilani muy bonito al comienzo, decía, la exposición a la otredad genera, digamos, malestar y genera reflexiones sobre cosas y actitudes que hacen visibles cosas que no están tocadas por la palabra. Entonces, quería rescatar ese aspecto de su exposición. Ya tenemos el material de la compañera, de Jennifer. Yo les propongo que hagamos una cosa. Yo voy a compartir la pantalla para que Jennifer empiece a exponer y mejor juntamos las exposiciones, los comentarios de estas dos películas, y si hay algún otro comentario, digamos, pendiente como el de Kevin, en la parte final de la sesión, para que tengamos más holgura, digamos, de platicar sin problemas, y no le vamos a quitar tiempo a Jennifer, que pues ha tenido problemas técnicos y que seguramente está nerviosa y un poco contrariada por la dificultad que tuvimos. Entonces, démosle salida a Jennifer. Yo voy a compartir y ella va a empezar a exponer. Yo voy a estar atento a las indicaciones que ella me dé. Y una vez termine ella los 15 minutos de su exposición, pues ya abrimos un espacio para preguntas y para participaciones amplias. ¿Les parece? Sí, está bien, profesor. Sí, ya también nos va a comer aquí. Yatsuba, se te quedó audio. Bueno, ya le cerré el micrófono a Yatsuba. Vamos entonces, voy a compartir pantalla y voy a invitar a Jennifer para que comience con la exposición. Déjenme, yo lo maximizo. Muy pantalla completa. Listo, ya lo tengo en pantalla completa. ¿Lo deben estar viendo ustedes en este momento? ¿Sí? Sí. Perfecto, entonces escuchamos a Jennifer. Está por ahí, Gracias. ¿cierto? Ok, perfecto. Bueno, yo voy a hablar sobre la película Billy Elliot
Lo que hice fue, bueno, hice unas entrevistas y algunas encuestas, principalmente a hombres, personas de mi familia. Y bueno, voy a empezar hablando un poco sobre de lo que trata la película. La película se desarrolla en Inglaterra a inicios de los años 80. Billy Elliot es un niño de 11 años que, bueno, su papá lo obliga a practicar box, pero él después empieza a sentir una pasión por el ballet. Entonces, comienza a sentir una pasión por el ballet, pero su papá, su hermano y, bueno, la mayoría de los hombres estaban en desacuerdo porque no, pues no es algo que ellos consideraran normal, entre comillas. Las únicas personas que de verdad lo apoyaban era su maestra de ballet y su amigo, además de la niña que, bueno, la hija de la maestra, en un comienzo se burlaba de él porque decía que no era, pues que se veía ridículo bailando, pero ya después lo empezó a apoyar, además de que su papá tenía problemas en el trabajo porque bueno, su papá y su hermano de Billy eran mineros, pero estaban en huelga, entonces también vivían como, estaban como un poco frustrados porque pues no tenían mucho dinero y así. Y bueno, los primeros estereotipos que logré identificar fue que hacen una diferencia entre el ballet y el box. Cuando su papá le dice que él no puede practicar ballet porque eso es cosa de niñas, de mujeres, y que lo que debería de practicar es boxeo, fútbol o cualquier otra cosa que fuera más varonil, algo más rudo. También viven en un lugar con mucho machismo, a pesar de que pues es Europa y pues no eran como tan conservadores, bueno, perdón, bueno, sí, pero en México, pues un poco más, ¿no? Porque también está la influencia de la religión. Bueno, más, me refiero un poco más a eso. Y bueno, también su amigo comienza a notar que tiene conductas como orientadas hacia lo homosexual. Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien. Pero él, a pesar de que que su papá y su hermano eran muy machistas, él no lo rechaza, no rechaza a su amigo, sino que lo apoya, pero como que sí se le va haciendo un poco raro, más cuando ya que se comienza a maquillar y se pone un vestido de su hermana, entonces sí se le hace raro, pero una cosa curiosa fue que el amigo de Billy dijo que su papá también lo hacía cuando él creía que no lo veía nadie, también lo hacía. Entonces, pues sí, me pareció algo un poco curioso que también lo hiciera él, igual que su papá, y si lo hacía solamente por imitarlo o porque realmente le gustaba. Am, y bueno, históricamente, bueno, voy a hablar un poco de la historia de, bueno, hubo una mujer que escribió un libro llamado Vindicación de los Derechos de la Mujer y ella hizo una crítica a Rousseau porque él consideraba que los roles que jugaban las mujeres socialmente eran naturales, además de que los caracterizaba como roles muy femeninos. Y bueno, ya después de eso, en el siglo XIX, el pensamiento se considera un poco más misógino, por ejemplo, en obras literarias, más que nada. Pero luego están otras dos mujeres que son muy conocidas,
muy conocidas, que es Margaret Mead y Simone de Beauvoir, quienes fueron unas, bueno, una de tantas mujeres que logró impulsar ideas liberadoras hacia las mujeres. Y algunas investigaciones se comenzaron a realizar a principios de los 80 sobre la separación del sexo y el género, porque sexo era definido como algo, características biológicas y fisiológicas de las personas, y nada más consideraban mujeres y hombres, y en género pues son los roles que toman las personas dependiendo su sexo biológico. Y bueno, ay, perdón, es que estoy un poco nerviosa. No te Bueno. preocupes, lo estás haciendo muy bien, Jennifer, lo estás haciendo muy bien. Adelante, está saliendo una exposición muy bonita. Gracias. Bueno, regresando un poco a la película, encontré también que, bueno, el hermano de Billy y su papá constantemente están peleando, entonces encontré que, según la CNDH, es un tipo de masculinidad con violencia, y que pues es muy común entre los hombres porque muestran una incapacidad para mostrar sus sentimientos, también una paternidad irresponsable, y pues, bueno, un ejemplo de la incapacidad para expresar sus sentimientos es cuando en una escena, ya en las últimas escenas, cuando Billy se presenta a una audición para entrar a una escuela de ballet. Entonces él sí se siente muy estresado y enojado porque no sabe si va a quedar. Y hay un niño que lo empieza, pues lo toca del hombro y le dice que pues todo va a estar bien, que no se preocupe, que pues el siguiente año puede regresar. Pero él, supongo que por el mismo enojo, reacciona de una manera activa y lo empuja y lo golpea y le dice desviado. Entonces, bueno, eso yo creo que es una parte de incapacidad para expresar sentimientos, porque pues él lo toma mal, ¿no? Como que los hombres no expresar sus sentimientos de una buena manera sin que se le tome mal. Si lo hace, es como tachado de desviado, ¿no? Como en esa escena, por ejemplo. Y bueno, sí, eso creo que es todo. Muy bien, Jennifer, muchas gracias por tu trabajo. Hiciste un ejercicio muy bonito. Es una película que me encanta. Es una película que hemos visto aquí en casa, con toda la familia. Creo que hiciste un ejercicio muy concienzudo por tomar elementos, digamos, de teoría e iluminar lo que está sucediendo en la película. Creo que lograste unos apuntes muy acertados sobre, por ejemplo, ese elemento, digamos, de manejo de la afectividad, de manejo de las emociones, que es un núcleo muy fuerte, digamos, cultural, de la construcción, digamos, de lo masculino, y que la película creo que retrata muy bien. Vamos a abrir entonces una ronda de participación. Yo tengo algunos comentarios, observaciones, pero si ustedes han dado cuenta, Diego ha estado sumamente callado, no digamos extrañamente callado, sumamente callado, pero es macabro el asunto. Él ha estado tomando notas concienzudas y lo planeamos con anterioridad, haciendo observaciones, haciendo comentarios. Entonces le vamos a darle la palabra a Diego porque él tiene, digamos, varias cosas preparadas. Te escuchamos, Diego, entonces. Hola, buenas noches a todas, a todos. Qué feo que sí se dio cuenta que estaba tomando nota, pero voy a ser un poco breve al principio, ¿no?
primero que nada, felicidades a todos los equipos que presentaron, ¿no? Qué bonito que estos sean sus pininos en la investigación antropológica, etnográfica. Se lo celebro mucho porque, como ya se dieron cuenta, la antropología no es una ciencia de cafetera. No me puedo estar tomando mi cafecito en mi sala y diciendo la realidad social es así y así es, sino que uno tiene que encarar sus fenómenos de estudio. En este caso, ustedes agarraron películas y como se dieron cuenta, las películas son, en honor a Goetz, textos culturales, ¿no? Nada sucede en un vacío, sino que son producciones ideológicas propias de contextos específicos que tienen profundidad, pues, de análisis antropológico, ¿no? Pareciera ser tal vez una mala metáfora, ¿no? Pero como en la película de Charlie y la fábrica de chocolates, cuando entra a una sala y dice, aquí todo es comestible. Entonces, básicamente, en parte así es la antropología. Van a empezar a darse cuenta que muchos de los fenómenos que creemos naturales realmente son construcciones culturales arbitrarias, ¿no? Es como darse cuenta que somos un pez nadando en el agua. Entonces, eso es interesante. Espero que hayan sentido eso a la hora de acercarse a estas producciones cinematográficas. Y sobre estos dos últimos equipos voy a hacer algunos comentarios específicos. Primero, de las tres películas, se me hizo muy interesante porque tenían Lady Bird, que era la visión femenina porque es una directora como muy famosa en estos momentos. Tenían El baile de los 41, que yo en mi opinión tiene como elementos un poco problemáticos, pero es una visión un poco homosexual clásica, asimilacionista. Y La chica danesa, principalmente quería como resaltar la complejidad de los retratos del género que hacen cada película, ¿no? O sea, realmente son cuestiones complejas porque a excepción de Lady Bird, como que son retratos que no son hechos por la propia comunidad, ¿no? O sea, como que en el caso de La chica danesa, a pesar de que el actor hace un muy buen trabajo, es la historia de una mujer trans real. Y como que Hollywood tiene esta historia de que los actores cisgénero heterosexuales hagan como papeles de mujeres trans desde como 1960 y pico. O sea, ya van más de 40 años que sucede esto y son nominados al Oscar, porque es algo como tabú, ¿no? Es como cruzar la barrera social de que un hombre actúe el papel de su vida y encarne a una mujer. Y normalmente estas representaciones suelen ser un poco más planas, ¿no? Porque aunque capture la feminidad y el tránsito de género del personaje, como que es el único rasgo definitorio en algunas de estas interpretaciones. Aún así, debo decir que todas estas películas es un primer acercamiento para mucha gente a estas temáticas, ¿no? O sea, mi papá vio La chica danesa y se sorprendió y fue como, no, ese señor debería ganar el Oscar. Como que, o sea, creo que él no conocía a ninguna mujer trans en su vida y eso lo ayudó mucho a sensibilizarlo, ¿no? Igual el baile de los 41, a pesar de un poco el shock ahí de las escenas de sexo, pero igual en Lady Bird, como que estamos al inicio, recordar que estamos al inicio históricamente de que estas poblaciones y estas personas tengan un stand y puedan producir, que se hablen de estas temáticas para comenzar y luego que estas personas agarren el stand y tengan una voz y produzcan sus propios medios. Entonces, eso es interesante de estos tres ejemplos muy contemporáneos que ustedes trajeron. Ay, tenía anotado aquí una cosa. Esto justo de la censura del cine es el código Hays. O sea, por mucho tiempo estuvo prohibido en Hollywood y por consecuente aquí el primo mocho de México, hablar bien de la homosexualidad, hablar de mujeres que, o sea, siempre que había una conducta desviada de los roles de género específicos posguerra, sobre todo en el trabajo también remitente al cine de oro mexicano, debía ser muerto en la pantalla o debía ser reprobado o tenían finales no sé qué o no podía ser nombrado explícitamente. O sea, había toda la liberación sexual femenina no era permitida en el cine, todos los homosexuales no eran permitidos en el cine, o al menos que los mataras, o al menos que como que fuera una fábula moral ahí. Entonces, obviamente esto tiene influencia en las producciones que ustedes analizaron, ¿no? Lo cual es muy interesante. Sobre Billy Elliot,
Ahí me dio un poquito de risa, porque yo tuve un amigo en Jalapa que así le decían, en la primaria le hacían bullying diciéndole Billy Elliot, porque también era lo único referente que tenían esas personas como de una infancia un poco homosexual, ¿no? Bueno, algunas y varias comillas hay. Más bien femenina en algunos aspectos, ¿no? Ay, justamente creo que en Billy Elliot me recordó mucho lo que vimos con Judith Butler, ¿no? Que ella menciona en el video, que para ver qué tan fijos están los roles de género, observemos a las infancias diversas y observemos cómo un niño sufre mucho acondicionamiento social por parte de todos lados, diciéndole que sus comportamientos son desviados, o sea, sean gustos como los deportes, sean gustos como actividades, colores, ropa, para las niñas, comillas en marimacho, es una traducción como de tomboy en inglés, y los niños más afeminados sufren mucho de esta como corrección social desde el núcleo institucional de la familia, desde espacios de la escuela, gente de su edad, gente más grande, es algo muy interesante, ¿no? Así vemos cómo se refuerza esta estructura de género. Y nada más un comentario ay, ¿cómo se dice? Cuando estábamos hablando de las emociones y esta performación de que los hombres no pueden performar, yo creo que un análisis un poquito más fino, o sea, está bien, pero es como notar que sí manifiestan emociones, ¿no? Tenemos como la visión un poco occidental, que las emociones son como actos disruptivos, o sea, como que no tenemos emociones, me enojo, o me enamoro, o tengo alegría, pero es un episodio aislado durante mi día que no puedo controlar, y después vuelvo a un estado no emocional. Y la realidad es que siempre estamos fluctuando en emociones, ¿no? Emociones como el aburrimiento, como la tranquilidad, como, o sea, un poco más estables, menos picudas, como el enojo, pero en este caso no es que el niño no pueda performar, sino que emociones, como que es un ejercicio teórico un poco más interesante, ¿qué emociones no puede performar? Así como la tristeza, las lágrimas, la felicidad excesiva, el grito, o sea, y ver que sí, ¿no? Porque lo curioso de este ejercicio de Billy Elliot es que su papá quería que tuviera clases de boxeo, ¿no? Y ahí tienes como una relación muy directa con la rabia, con la violencia, con un ejercicio legitimado de expresión de emociones masculino. Entonces, eso se me hizo interesante. Y pues ya nada más para no robar más tiempo y escuchar a los compañeros, nuevamente reitero mi agradecimiento por tomarse en serio este ejercicio. Fue muy bonito ver sus trayectorias. Estamos al final de ese poema de Ítaca, de los primeros días de clase que nos puso Mauricio. Y es bonito ver los primeros resultados. Gracias por abrir el evento. Y pues nada, quisiera oír a los compañeros que tienen su manita levantada. Muchas gracias. Muy bien. Diego, muchas gracias a ti. Como siempre, tu comentario supera cualquier expectativa. Vamos a escuchar a Dana, que nos va a compartir, digamos, sus observaciones y te escuchamos. Ay, gracias, profe. Gracias, Diego, por tus comentarios. Pues, primero que nada, muchas gracias a todos mis compañeros. La verdad se ve que le echaron mucho amor, mucho tiempo a sus trabajos. Les quedaron muy bonitos. Y pues gracias por hacerlo con pasión, ¿no? La verdad es que afortunadamente todas las películas de las que hablaron entendí por dónde iban, porque son películas que he visto. Y tengo una particular fascinación por Billy Elliot. Yo creo que me identifico bastante. Y sí, me parece muy interesante cómo en estos roles de género, desde que somos chiquitos, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que en la primaria hacían muchísimo esta diferencia, incluso lo ven mis hermanas que son menores, a pesar de que aquí en mi casa yo soy muy insistente en la ropa no tiene género, el color no tiene género, pues claro, o sea, es bastante difícil evitar que no tengan estas conductas porque así se maneja en la escuela, se maneja en todas las esferas sociales en donde se mueven, de que pues si ves a una niña que tiene ciertas conductas que
etiquetamos como desviadas, sufren, no sé si es la palabra correcta, bastante de estas acciones, ¿no? Y por parte de sus compañeritos y son muy señalados. Y ya desde chiquitos tienen digamos, estigma de que no están cumpliendo el rol que está aceptado socialmente. También me parece muy interesante cómo, dependiendo de la clase social, está bien visto o está mal visto, porque por ejemplo, la película de El baile de los 41 y la película de La chica danesa, yo me acuerdo muy bien que La chica danesa la vi con mi abuelo, es un hombre pues ya mayor, y él se sorprendió mucho, ¿no? Era algo completamente nuevo para él y le pareció de algún modo, digamos, aceptable. Pero cuando pasamos a ver películas como El baile de los 41 en una esfera de México, ahí hay problema, porque cuando está afuera, cuando son personas ricas, tal vez no de nuestro país, europeas, por ejemplo, como que no hay tanto tema, hay más una admiración, más aceptación. Pero ya cuando hablamos de gente más cercana a nosotros, que se parece más a nosotros, ya hay problemita, ¿no? Hay choque. Me parece muy interesante por qué sucede eso. Eh, y pues nada más, esos son todos mis comentarios y gracias a los compañeros por sus exposiciones. Muchas gracias a ti, Dana, por compartirnos tu reflexión y tu comentario. Adrián, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, igual que Dana, igual que Diego, pues muchas gracias a los compañeros, compañeras por las exposiciones. O sea, a mí me gustaron mucho y bueno, particularmente me llamaron la atención dos cosas. A mí, La chica danesa es una película que me gusta mucho. O sea, justamente, precisamente como mencionaba Diego, de hecho, hace muy poco, creo que hoy, justamente, el actor dice que precisamente se arrepiente de haber hecho el papel de Lily porque sabe que pudo haberlo interpretado una mujer trans en lugar de un hombre cisgénero, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, a mí me gusta mucho esa película porque hay dos partes en particular que yo creo que habría que remarcar porque creo que son como muy fuertes. Una es en la que Lily está teniendo como una conversación, una especie de, digamos, discusión, por así decirlo, con su esposa. Y entonces ella le dice, es que yo quiero abrazar a mi marido porque es difícil ver que la persona que yo más quiero y que yo más he querido en el mundo ya no es la misma que estoy teniendo frente a mis ojos, ¿no? Pero a la par, en otra parte de la película, Lily está teniendo una conversación con un hombre y entonces él le dice, pero entonces un médico te hizo mujer y ella le dice como de, no, Dios me hizo mujer, simplemente el médico me ayudó a salir de este disfraz. Y no sé, o sea, a mí me parece como muy importante precisamente rescatar esas dos partes de la película justamente porque existe como esta idea de que las identidades trans se remiten únicamente como a la apariencia, precisamente como a esta publicación que les compartí la otra vez en el grupo de Facebook, que la ontología de las identidades trans es demasiado profunda como únicamente para remitirla a la apariencia, ¿no? O como únicamente para remitirla a cuestiones como transición en el aspecto de genitales, ¿no? O sea, es algo mucho más denso y mucho más profundo. Y también me llama la atención de la primera exposición que mencionaran el tema del alcohol en torno a la construcción de la masculinidad, porque justamente yo había visto un comentario alguna vez en Facebook que decía precisamente como que sin alguna vez nos hemos como cuestionado, por ejemplo, por qué hay incluso conductas o pues sí, digamos, conductas alimenticias que son más tendencia en hombres, o bueno, dentro de la construcción de lo masculino que dentro de la construcción de lo femenino, ¿no? Por ejemplo, las parrilladas, ¿no? En el norte, las carnes asadas, en ocasiones para estos hombres, en torno a su construcción de la masculinidad, es difícil abandonar eso porque forma parte de esa, ¿no? Y forma parte de lo que en este contexto se asume como ser un hombre o como ser un macho, ¿no? Precisamente, bueno, a mí me gusta honestamente ver videos de gente cocinando porque me parece muy satisfactorio. Entonces hay una chica que precisamente se dedica
como a hacer videos de carne asada, de parrilladas, de cosas así que se llama Alma Blanco, y todos, en todos sus videos en los comentarios, son hombres diciéndole, es que no, esto no se hace, esto no se hace así realmente, o no, es que lo hiciste mal, así no se hace en realidad, o pudiste cambiar esto, cuando pues sabemos que hay hombres, por ejemplo en TikTok, hay muchos hombres que son tendencia constantemente por hacer recetas y no reciben como esta clase de, pues, críticas tan constantemente, ¿no? O sea, justamente, pues, no sé, o sea, me parece curioso cómo en la primera exposición, pues, abordan este tema porque, pues, es algo que pasa muy disimulado, ¿no? Pero, pues, que está ahí y que también nos dice muchas cosas. Muchas gracias, Adrián. Efectivamente, el espacio de la cocina y la comida está atravesado por el género en muchísimos aspectos. Em, eh, con lo que comentabas del alcohol, me hiciste recordar como yo creo que les había compartido un poquito de esto, pero lo vuelvo a traer a cuento, ¿no? Uno de los aspectos, digamos, que yo me di cuenta de la relación, por ejemplo, de la construcción de relaciones entre hombres, ¿no? En mi posición de otredad, en mi posición, digamos, relacional de extranjero, ¿no? Y de construcción, digamos, de relaciones de amistad entre hombres, ¿no? Relaciones de amistad hombre-hombre. Una de las cosas que yo me di cuenta y que yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué me cuesta tanto hacer amigos hombres cuando llegue a la maestría, al posgrado de la UNAM? ¿Por qué me cuesta hacer tanto amigos hombres, ¿no? O sea, me relaciono más fácil con las chicas que con los hombres. ¿Cuál es el problema, no? Y empecé a ver, ¿no? Empecé a darme cuenta que un aspecto clave, ¿no? Para consolidar una relación de amistad era emborracharse juntos, ¿no? Y les decía yo a ustedes que yo tengo problemas con eso. Yo no soy muy malo bebiendo, pues yo me tomo 2 o 3 tragos y ya, ¿no? A mí casi no me gusta tomar mucho, ¿no? No me gusta tomar justo hasta el punto que se necesita o que me di cuenta yo que se necesita, digamos, para hacerse amigo, ¿no? Y hay una cosa muy particular ahí, ¿no? Porque justamente hasta ese punto, lo que yo alcancé como a interpretar de la situación que vivía, ¿no? Y es que justamente en ese punto de la borrachera la construcción de lo masculino se relaja, ¿sí? O sea, cuando estás borracho, ¿no? Te puedes mostrar más como eres, ¿sí? Puedes mostrarte afectivo, puedes abrazar y besar a otro hombre, ¿no? Puedes mostrarte, o sea, como esa exigencia de masculinidad, ¿no? Esa exigencia de masculinidad se relaja, ¿no? Y entonces, ¡pah! Casa, te haces amigo profundamente de alguien, ¿no? Y claro, Mauricio no llegaba hasta ahí, entonces como no me emborrachaba, me costaba construir amigos. Entonces, fíjense que la cosa es compleja y profunda, ¿no? Y quiero enfatizar en una cosa muy importante, en un asunto que es teórico y también al mismo tiempo metodológico, ¿no? Y es que estas cosas, digamos, no las tenemos conscientes. O sea, de esto nos damos cuenta porque nos encontramos con esto, nos encontramos con el sinsentido, nos encontramos con el malentendido, nos encontramos con el choque, nos encontramos con la otredad que no podemos, digamos, comprender, ¿no? Justamente es el gran potencial de la antropología. Por eso la antropología tiene mucho que hacer en esta gran revolución de género, porque somos capaces de ver cosas, de llevar a la palabra cosas que normalmente están depositadas en el cuerpo, ¿sí? Y están depositadas en los artefactos, y están depositadas en la comida, ¿no? En el licor, ¿no? Alrededor del licor hay depositados significados y construcciones de género, ¿sí? Y nosotros vemos esas cosas, cara. O sea, nosotros como antropólogos podemos ver esas cosas. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Eso lo pueden hacer muy pocas ciencias sociales, ¿no? Entonces, una cosa muy, al mismo tiempo es teórica y metodológica, ¿no? O sea, porque les decía a Diego que
a aprender a ser antropólogo lo aprendemos a hacer haciéndolo, lo aprendemos a hacer, digamos, en campo, con nuestros interlocutores, persiguiendo preguntas, ¿no? En clase recogemos mucha información, recogemos muchos elementos, sí, que son muy importantes, sí, pero hay que pasar por el rito de paso de vivir como la experiencia de construir saber a partir de la interrelación. O sea, no se puede ser antropólogo así nomás, solamente con la mera teoría. Entonces, me parece muy bonito que estas películas, que este ejercicio que estamos haciendo de pensar problemas a partir de objetos culturales, como es el cine, ¿no? Haya tenido estos resultados que estamos compartiendo aquí entre nosotros, resultados muy bonitos, ¿no? A mí se me ocurre el otro comentario que quería hacer respecto a este primer bloque de películas, tiene que ver con una cosa que yo se la aprendí a unos antropólogos visuales que fueron mis estudiantes, ¿no? A un grupo de chicos que yo les di arqueología de Colombia, ¿sí? Arqueología de Colombia. A estos muchachos no se convirtieron en arqueólogos, ellos son antropólogos visuales y hacen cosas muy, muy interesantes, ¿no? A ellos les aprendí una técnica de investigación que se llama fotolicitación, ¿no? La fotolicitación es, como muchas cosas de la cultura, están inscritas en los objetos, en los lugares, en el cuerpo, y no pasan por la reflexión. Entonces, una forma de hacer que las personas reflexionen sobre esas cosas que saben y que tienen incorporadas o que están ahí, ¿sí? Es usando imágenes. Es decir, utilizando imágenes para que las personas reflexionen, para que las personas piensen, ¿no? Entonces es una estrategia muy inteligente, ¿sí? Muy inteligente para investigar en campo, ¿sí? Para hacer trabajo de campo. Utilizar imágenes quietas, pueden ser fotografías, o imágenes en movimiento, como el cine, ¿no? Para detonar reflexiones en las personas, para detonar conversaciones entre las personas. Eso es muy importante y creo que todos las exposiciones, las 4 exposiciones que vimos hoy, de alguna manera abordan tienen en común eso, ¿no? Están a partir de un bien cultural, de imágenes en movimiento, estamos detonando reflexiones propias y de otras personas y estamos generando un proceso de conocimiento, de saber académico a partir de eso. Eso me parece muy importante y que no lo dejen perder. Para sus cursos de metodología va a ser muy importante. Si ustedes aprenden a servirse de eso, ¿no? A servirse de las imágenes, también puede servirse uno de muchas cosas. También puede uno servirse de la comida, también puede uno servirse de la música, también puede uno servirse de muchas cosas, aprovechar muchos aspectos, ¿no? Para detonar esas reflexiones, pero las imágenes son muy potentes. Las imágenes son muy potentes, quietas o en movimiento, son muy potentes para detonar esas reflexiones que buscamos muchas veces en las personas, digamos, con las que estamos trabajando o incluso en nosotros mismos desde un punto de vista de una autoetnografía, ¿no? Son como mis comentarios al respecto de las exposiciones como para cerrar un poquito, ¿no? No sé si haya alguna otra observación, pregunta, duda. Les envié hoy sus proyectos revisados y comentados. Espero que no entren en shock. Creo que son muy buenos proyectos que les han servido para guiar, para orientar los trabajos que están haciendo. Eso lo puedo ver ahorita, pues, lo puedo constatar, ¿no? Las observaciones que les hice tienen que ver con potencialidades, con cosas que están muy bien y con cosas que se pueden mejorar, ¿no? Cómo hacer proyectos mejores, cómo escribir mejor, cómo darle más coherencia a los proyectos de investigación, qué aspectos enfatizar más, por qué son importantes unos objetivos, por qué es importante una pregunta de investigación, cómo la bibliografía la podemos usar, digamos, para darle coherencia y fuerza a un trabajo. Si tienen dudas o comentarios, pues estamos también muy atentos y muy abiertos a escuchar, digamos, cualquier observación o duda. Yo espero que lo que les decimos, que lo que les escribimos en los trabajos
y lo que les compartimos de evaluación general, pues en realidad les ayuden a avanzar. De eso se trata una evaluación, ¿no? La evaluación no es simplemente poner una nota, ¿no? Esa es la parte más fácil. Yo les podría preguntar a ustedes cuánto quieren que les ponga y les pongo lo que ustedes quieran. Poner una nota no es el problema. La evaluación tiene que ver con procesos de aprendizaje y cómo potenciar los aprendizajes, ¿no? Y ustedes están aprendiendo a ser investigadores, están aprendiendo a escribir, están aprendiendo a pensar antropológicamente, están aprendiendo a acompañar sistemáticamente una pregunta de investigación, a formularse las propias preguntas, ¿no? También están aprendiendo todas esas cosas y yo espero que el ejercicio les ayude a eso, a que ustedes mejoren esos aspectos. Entonces, no sé, nos quedan unos minutitos y podemos aprovechar estos minutitos si tienen como dudas, comentarios, sugerencias, observaciones respecto a lo que les envié y respecto a toda la sesión de hoy también. Dana, te escuchamos. Pues revisé las anotaciones que hizo en rojito. Por cierto, muchas gracias por retroalimentar nuestro proyecto. Y en el cronograma y presupuesto, usted puso en mi proyecto que, bueno, básicamente que no está bien, que le falta ser precisa en que el cronograma y el presupuesto, pero entonces creo que yo no entendí bien cómo hacerlo, porque sí puse el tiempo y sí puse los materiales que requerimos, pero no puse como los gastos ni nada, porque son cosas que teníamos en la casa, así que no sé si me puedo dar como un ejemplo para yo guiarme. Mira, les envié los trabajos de todos. Una cosa que puedes hacer es mirar, digamos, como presupuestos y cronogramas de otros compañeros. Básicamente, lo que yo quiero que ustedes piensen es que hacer investigación implica capital. Implica varios tipos de capitales, por lo menos 3 tipos de capital. Implica capital cultural, capital social y capital económico, ¿no? Estoy pirateando a Bourdieu descaradamente, ¿no? Pero más o menos esas 3 cosas están implícitas en un proceso de investigación. ¿Cómo así que capital cultural? O sea, los conceptos, las teorías, las palabras que utilizamos para nombrar los problemas, para darle cuerpo a esas preguntas de investigación, eso es capital cultural. La bibliografía que ustedes anotan es capital cultural. Capital social. Necesitamos relaciones sociales que nos permitan interactuar con personas para poderles preguntar cosas, ¿no? Para poder decir, mire, yo quiero saber esto, ¿tú qué piensas de esto? Platiquemos sobre eso, déjame hacerte una entrevista. Eso es capital social, relaciones sociales que te permitan, digamos, avanzar en tu pregunta de investigación. Y capital económico también, ¿no? Que tengamos las cosas en la casa no significa que no valgan, ¿sí? O sea, que tengamos Netflix en la casa, que tengamos internet en casa, que tengamos una computadora con la que podamos escribir, no significa que sean recursos, digamos, que son valiosos y que son importantes. El hecho de que los tengamos no debe invisibilizarlos. Eso es básicamente lo que quiero que se den cuenta, ¿no? Porque eso nos hace caer en cuenta que personas que no tienen Netflix, que no tienen la computadora, que no tienen internet, a lo mejor no podrían hacer esto que estamos haciendo justamente en este momento nosotros, ¿no? Entonces, se trata también como no es que esté mal lo que hiciste, no. Básicamente lo que quiero es que nos hagamos conscientes de todas las cosas que se requieren, ¿no? Sociales, económicas, materiales y académicas, ¿sí? Los capitales que se requieren para hacer investigación. No se hace investigación gratis, ¿sí? No es gratuita la investigación, ¿no? Aún para la que no sacamos un peso del bolsillo, no es gratuita. No es gratuita ni social, ni cultural, ni económicamente, ¿no? Entonces, eso era básicamente lo que quería yo que ustedes pensaran y reflexionaran con ese apartado de cronograma y de presupuesto, ¿no? O sea, el mero hecho del tiempo, el tiempo es un recurso, ¿no? O sea, ¿puedo yo sacar tiempo para hacer estas cosas que necesito hacer para mi investigación? Eso es un recurso, ¿sí?
Es un recurso. Y hay gente que trabaja 8 horas o 10 horas, ¿no? Como mostraba la encuesta que hicimos, y que no puede sacar ese tiempo, ¿no? Y que no puede hacerlo, o que tiene limitaciones para hacerlo, ¿no? Y que se puede apoyar en compañeros y hacer negociaciones con sus compañeros, ¿no? Ese tipo de cosas yo quería que ustedes las visibilizaran, pensaran en ellas, ¿no? Cuando haces un cronograma, te obligas un poquito a pensar en ese tipo de cosas, a pensar que hacer investigación requiere recursos, ¿sí? Requiere recursos de muchos tipos, ¿no? El tiempo es uno muy importante, los recursos económicos, los recursos sociales, los recursos culturales, ¿no? Entonces, esa era como básicamente la intención. También porque es una parte muy importante de los proyectos de investigación, porque me interesa que ustedes, cuando luego ustedes van a formular muchos proyectos para su tesis de licenciatura, proyecto para entrar a un posgrado de maestría, proyecto para entrar a un posgrado de doctorado, proyecto para presentarse en un concurso, digamos, para una plaza. O sea, ustedes van a formular proyectos el resto de su vida, ¿no? Y es muy importante que entiendan para qué sirve cada parte del proyecto. El cronograma y el presupuesto, uno mira un cronograma y un presupuesto y uno sabe si ese proyecto es factible, ¿sí? O sea, si con los recursos que tiene la persona y que lista ahí, se puede hacer lo que él quiere hacer, ¿sí? O lo que ellos o ellas quieren hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces, el proyecto es un elemento de evaluación muy potente o sea, cuando a mí me ponen a evaluar un proyecto de licenciatura, de tesis de licenciatura, un proyecto de maestría, de las cosas que yo miro con más cuidado es el cronograma y el presupuesto, porque eso me hace saber si es factible, si es realista, ¿sí? Si con lo que la persona, las cosas que quiere hacer en el tiempo que quiere hacer y con los recursos que presenta, se puede o no se puede, ¿sí? O uno le debe decir, mira, está tu proyecto hermoso, pero para esto necesitas 2 vidas, esta y la reencarnación siguiente, ¿sí? O necesitas ser hijo de Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer o de dónde vas a sacar este recurso en particular, ¿no? Para eso sirven cronogramas y presupuestos. Entonces, no está mal, Dana, lo que hiciste. Es simplemente las observaciones van orientadas como hacia ese ejercicio que ustedes, el cronograma y el presupuesto es como cuando uno pone los pies sobre la tierra, ¿no? La emoción es una parte fundamental del proyecto. Uno se emociona con la pregunta es la pura emoción, es el puro deseo, ¿sí? La pregunta es el puro deseo en un proyecto de investigación, pero cuando ese deseo pone los pies en la tierra, eso es el cronograma y el presupuesto. Es como cuando te gusta mucho alguien, ¿sí? Y entonces dices, me gusta mucho, ¿qué voy a hacer para que esa persona se fije en mí? ¿Sí? Eso es el cronograma y el presupuesto. No sé si la metáfora estuvo muy burda, pero creo que nos puede ayudar a aterrizar un poquito el proceso de investigación. Yo quiero que ustedes sean muy buenos investigadores y hacer cronogramas y presupuestos les ayuda. Eso era como la reflexión que quería compartir al respecto, Dani. Uy, ya nos pasamos del tiempo. Si hay una última comentario, observación, le damos lugar para ya cerrar y vernos en la próxima sesión. Pues bien, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos, a los y las expositoras se lucieron, hicieron un trabajo muy bonito, pusieron un nivel alto para los que siguen. Vamos a continuar entonces con este ejercicio que a mí me tiene muy contento. Seguramente vamos a seguir en una dinámica muy similar. Nos vemos entonces el próximo viernes con el siguiente grupo de trabajo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Adiós. Luego, profe. Bye. Gracias, profe. Hasta luego.